días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y qué privilegios nuevamente para nosotros, para mi hermano Sergio Calderón, para mí, el estar nuevamente en esta estación de radio KBLA, Pasadena, California, para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra del Señor. Amén. Después de una semana bastante ardua en cuanto a trabajo en la obra del Señor, aquí estamos con la misma energía, con el mismo gozo de siempre. Aleluya. Aunque esto requiera un esfuerzo extra, pero aquí estamos, hermanos, dispuestos. Hoy es el programa número 85 por la gracia del Señor. Oposiciones a veces del enemigo, ¿no? Amén. Ya, pero el Señor siempre ha prometido que nos va a dar la victoria. Amén. Así es que aquí estamos dispuestos y vamos a orar, hermano Sergio. Si Amén. puedes saludar a la audiencia. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Qué privilegio estar de nuevo aquí en este lugar, sirviéndole al Señor. Sabemos que venimos con ese propósito lunes a lunes de servirle al Dios vivo. No venimos nosotros a trabajar para un humano. Aquí el Señor nos ha traído y aquí vamos a estar hasta que Él nos mande a otro lugar, hermano. Amén. Así Entonces, es. el Señor ha puesto en nuestros corazones a seguir esta obra y Él es el que la fortalece, hermano. Amén. Nosotros creemos que trabajamos no en vano, sino que esta palabra sabemos que hay audiencia oyendo, esperando el programa, y que el Señor los bendiga ahí donde están, bien arropaditos, si tienen el radio a la par, pero qué bueno que el Señor los inquieta y guarden esa palabra y la pongamos por obra. En el nombre poderoso de Jesús vamos tomando ya a orar por este programa. Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por traernos a este lugar, Señor, con propósitos nuevos, lunes a lunes, Señor. Venimos sabiendo, Señor, que tú vas a hacer la obra, Padre. Ahí, Señor, donde están esos hermanos que están oyendo este programa, Señor, bendícelos, Señor. Pon esta palabra en el corazón, que los guarden, Señor. Venimos, Señor, tomando toda autoridad que tú nos das. Desde ya, Señor, quitamos toda oposición, que seas tú, Señor, tomando el control en este lugar, Señor. Desde ya declaramos bendición, que tú, Señor, vas a obrar en este lugar. Guarda nuestros labios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Que tú eres el invitado de honor en este lugar, Padre. Que tu obra se cumpla a través de tu palabra, Señor. Que tu espíritu nos llene en este lugar. Gracias, Señor, por ese privilegio. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina. Es el área 626-993-1580. 626-993-1580. Si hay alguna necesidad de oración, mi hermano Sergio va a estar tomando nota. Y también queremos hacer una cordial invitación. Queremos dar la información del Ministerio Internacional de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas, el cual tenemos 3 estudios en la semana. El primero de ellos es hoy lunes, y como cada lunes a las 7:30 de la tarde en Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, cerca del área de las calles Crenshaw y La Brea, Jefferson y La Brea. Ahí cerca, ahí vive mi hermano Mario, al cual enviamos un saludo en esta mañana junto con su esposa Lita. Ahí estamos reunidos los días lunes a las 7:30. También nos reunimos los días jueves, solamente que esta semana, pues como es Thanksgiving, Día de Acción de Gracias, no vamos a tener esta reunión, pero regularmente nos reunimos los jueves a las 7:30 en el sur centro de Los Ángeles, entre las calles Florence y Hoover. Y también los días sábados a las 7:30 también en la ciudad de Los Ángeles, pero esta es cerca del área del aeropuerto internacional de Los Ángeles, en el hogar de mi hermano Roberto y mi hermana Guillermina. Ahí estamos todos los sábados reuniéndonos a las 7:30. Gloria al nombre del Señor.
También la enseñanza los miércoles. Sí, también los miércoles, si alguien quiere obtener esa enseñanza, puede conectarse, puede hacerse seguidor, de hecho, en la página del ministerio en Facebook, solamente este seguidor, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya vamos en el capítulo 23. Vamos a hacerlo, creo que este miércoles, capítulo 23. Lo estamos estudiando verso por verso, de principio a fin. Amén. También todas estas enseñanzas, todos estos videos quedan ahí grabados en la página del ministerio en Facebook y también en nuestra página en YouTube. Puedes tener acceso a todas estas enseñanzas y muchas más. Hay más de 200 enseñanzas que tenemos ahí por la gracia del Señor. Así es que hoy vamos a continuar. También quisiera dar mi teléfono personal porque hay personas que no lo tienen. Mi teléfono es área 323-595-6357. 323-595-6357. Soy el pastor Ramiro Moreno. Y en esta mañana vamos a continuar con esta serie de estudios que iniciamos la semana pasada, que es acerca del lado profético del Día de Acción de Gracias. ¿Sí? Ya se va a celebrar este jueves, para tener el pleno conocimiento de cuál es el verdadero trasfondo que existe, ¿verdad? En esa reunión que tal vez vamos a tener con nuestras familias, ¿verdad? Vamos a estar examinando esta parte 2, este lado profético. Recordemos que la semana pasada les compartí acerca del libro de los Hechos, capítulo 29, ¿verdad? Yo sé que nuestras Biblias pues solamente trae hasta el capítulo 28, ¿verdad? Pero vamos a repetir nuevamente hoy este capítulo 29 del apóstol Pablo. Relata cuando el apóstol Pablo estuvo en España, estuvo en Inglaterra, ¿verdad? Y en Irlanda incluso también. Y recordemos que los primeros colonos que llegaron a habitar aquí en los Estados Unidos precisamente venían de Irlanda y de Inglaterra. Sí, es lo que muchas veces uno celebra, hermano, muchas cosas a veces sin saber nada. Un ejemplo, por lo menos me acuerdo yo cuando estaba pequeño, me enseñaban acerca de la Navidad, pero yo celebraba, reventaba cohetes y todo eso, pero porque la gente lo hacía, pero nunca me explicaron por qué. Y existe eso, muchas fiestas, más que todo tradiciones que nosotros nunca nos dicen qué quiere decir. Por lo menos a veces va a la iglesia católica, va uno porque lo llevan. Sí. Pero hay a veces algo que lo llama a otro lado a uno. Entonces ya cuando llega al entendimiento de la palabra del Señor, al Evangelio, entonces el camino se mira más amplio. Amén. O sea, es ahí donde el Señor te guía. Amén. Amén. Bueno, vamos a iniciar el programa de esta mañana compartiéndote nuevamente Hechos 29. Y si alguien no ha escuchado la primera parte de este estudio, está disponible en Facebook y también está disponible en YouTube. Se llama El lado profético del Día de Acción de Gracias. Así lo puedes encontrar en la página. Entonces, Hechos 29:1 dice: y Pablo, lleno de bendiciones de Cristo y abundando en el Espíritu, se fue de Roma con la determinación de ir a España, porque él se había propuesto desde hacía mucho viajar allí, y también quería ir luego a Bretaña. Oigan nada más, es lo que dice el verso 1. Verso 2 dice: porque él había oído en Fenicia que algunos de los hijos de Israel, aproximadamente del tiempo de la cautividad asiria, habiendo escapado por mar a las islas lejanas, como fue dicho por el profeta y llamada por los romanos Bretaña. Verso 3. Y el Señor mandó que el evangelio fuese predicado allí a los gentiles y a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, nada más. ¿Y quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Bueno, ya lo aprendimos la semana pasada. Así se les llamaron a estos descendientes de esas 10 tribus del norte, de la casa de Israel, o también llamados casa de Efraín, que habían sido llevados cautivos a Siria. Y cuando estuvieron en esa cautividad, pues se terminaron por perder su identidad de israelitas, se asimilaron a las naciones, ¿verdad?
se hicieron gentiles y fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y podemos leer un poquito de que ese evangelio tenía que ser predicado a los gentiles en Hechos 9:15, Hechos 22:21. Pero el verso 4 de ese capítulo 29 de Hechos dice: y ningún hombre lo entorpeció, porque él testificó valientemente de Jesús ante los tribunos y entre la gente, y llevaba algunos hermanos que moraban con él en Roma. Y ellos embarcaron en Ostrium, y teniendo viento a favor, llegaron sin ningún percance a un puerto de España. Verso 5. Y mucha gente se reunió en ciudades y pueblos de la región montañosa, porque habían escuchado de la conversión a apóstol y de los muchos milagros que hacía. Verso 6. Y Pablo predicó poderosamente en España. Y grandes multitudes creyeron y se convirtieron, porque percibían que era un apóstol de Dios. Verso 7. Y se fueron de España, y Pablo y su compañía, encontrando un barco en Armórica que zarpaba para Bretaña, se subieron en él, y pasando por la costa sur llegaron a un puerto llamado Rafinus. Verso 8. Cuando se supo que el apóstol había llegado a su costa, grandes multitudes de sus habitantes se encontraron con él y trataron a Pablo cortésmente, y él entró por la puerta oriental de su ciudad y se hospedó en la casa de un hebreo y uno de su misma nación. Verso 9. Y al día siguiente él vino al monte Lud, y la gente abarrotaba la puerta y se reunía en el Broadway, y él les predicó a Cristo, y ellos creyeron la palabra y el testimonio de Jesús. Oiga, de hecho, en la ciudad de Londres hay una catedral, que así se llama, Catedral de San Pablo. Esa está en Ludgate Hill y Broadway, lugar en donde se cree que el apóstol Pablo predicó ahí en Londres. Y atención, que ahora se nos hace una gran revelación, ya que nada sucedía en esas regiones sin la aquiescencia de los poderosos druidas. Hechos 29:13 dice: y sucedió que algunos de los druidas vinieron a Pablo en privado y le mostraron con sus ritos y ceremonias que descendían de los judíos. Oiga, nada más. Claro que en esa época ya también a todos estos israelitas se les conocía de una manera general como judíos, ¿verdad? Aunque fueran de diferentes tribus, aunque no fueran de la tribu de Judá. Es como nosotros que actualmente les llamamos a los asiáticos chinos, ¿verdad? Todos son chinos, aunque sean de Corea, aunque sean de Japón, aunque sean de Tailandia, todos son chinos, aunque no sean de China. Los morenos también. Pienso que todos son los morenos de aquí. Ya. Ahí encontramos haitianos. Exactamente. De todos lados. Ya, amén. Entonces, dice: los cuales escaparon de la esclavitud de la tierra de Egipto, y el apóstol creyó estas cosas y les dio el beso de la paz. Hechos 29:14. Y Pablo fue alojado por ellos 3 meses, confirmándolos en la fe y predicándoles a Cristo constantemente. Entonces, esto es muy importante porque tiene la clave de por qué la cultura celta se dio por completo a la evangelización, e incluso entre los primeros obispos de la iglesia celta había muchos druidos convertidos a Cristo. Es que el cristianismo los reencontró con su pasado, y si la extraña religión de los druidas se entregó de pies y manos al evangelio, toda la cultura celta se desplomó, poniendo la futura Europa a los pies de Cristo y cambiando el rumbo de la historia. De modo que hay numerosos testimonios de que el apóstol Pablo fue a España y estuvo en las regiones más extremas de Occidente, como lo expresa Clemente de Roma en su carta a los Filipenses, cumpliendo así las instrucciones de quien le encomendó llevar su nombre ante los gentiles, los reyes, ambos de los hijos de Israel. Es lo que leemos en Hechos 9:15. Y te preguntarás, pero ¿por qué es tan importante el saber que los israelitas llegaron hasta España, hasta Gran Bretaña, hasta Irlanda? Pues porque precisamente, como lo vuelvo a repetir, los primeros colonos que llegaron a habitar a los Estados Unidos fueron gente que venía de la Gran Bretaña e Irlanda. Y pues dada la persecución que siempre se ha dado a lo largo de la historia contra el pueblo de Israel, pues no es difícil de imaginar que siempre estuvieran buscando nuevas tierras en donde pudieran ejercer su religión libremente. Por lo tanto, pues tampoco es difícil de imaginar que estos primeros colonos fueran de origen israelita. En general, los estudiosos interpretan razonable y prudentemente que los israelitas deportados no desaparecieron,
sino que lejos de su tierra y enfrentándose a una nueva vida, se fueron adaptando y fusionándose con otros pueblos sin perder del todo sus raíces, aunque éstas hayan quedado difusas en el tiempo. Y de hecho existen mapas, yo aquí me gustaría podérselos mostrar, pero pues, desgraciadamente no lo podemos hacer, pero existen mapas en donde se te muestran qué países tendrían raíces de estas 10 tribus perdidas. Ya, por ejemplo, en este mapa que tengo aquí nos muestra que Estados Unidos llegó la tribu de Efraín. A México, por ejemplo, llegó la tribu de Manasés. Nada más. ¿Sí? Pues aquí solamente nos vamos a ocupar de investigar las tribus que llegaron a establecerse en el continente americano, ¿sí? En Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora, ¿cómo es que las tribus perdidas llegaron a tierras americanas? Bueno, nuevamente repito, existen mapas en donde podemos ver esas rutas migratorias utilizadas por el hombre desde los primeros tiempos de la humanidad. Es posible que también las tribus deportadas hayan ido utilizando a través de los siglos esas mismas rutas para ir estableciéndose paulatinamente en los lugares que finalmente fueron definitivos. Ahora recordemos que en su bendición a los hijos de José, Efraín y Manasés, Jacob les profetizó que el menor, o sea que Efraín, sería más importante y más grande que el mayor, ¿verdad? Que Manasés. Y sus descendientes, dice que sus descendientes formarían muchas naciones, o sea, multitud de naciones. Esto fue lo que le fue prometido a Efraín. Y esto lo podemos leer en Génesis 48, 19. ¿Sí? Ahora, hay quienes sostienen que Efraín, que la tribu de Efraín sería Estados Unidos, Gran Bretaña, por lo menos, por lo que son naciones poderosas, ¿va? Y Manasés sería México, como lo vuelvo a repetir. Al encontrar similitudes entre los vocablos Manases y mexicans, esto tiene connotaciones que los mexicanos estarían investigando con ciertas bases. Por ejemplo, uno de los significados del vocablo meshi en náhuatl sería ungido, lo mismo que en hebreo Mashiach, ¿sí? Mashiach y Mexico, ancestro de la palabra México y un pueblo ungido. Y para algunos eruditos, el idioma náhuatl es una mezcla de hebreo con nativo americano. Ahora, todo esto ha dado pie al imaginario colectivo que encuentra por su cuenta que la palabra Tenochtitlán viene de Enoch y que el zarape mexicano es igual al talit ceremonial de los israelitas, que también tenía rayas y flecos. Lo mismo sucedería con la música, ¿sí? Y si tú miras una foto de un zarape mexicano y un talit, un manto de oración, ¿no? Israelí, te vas a dar cuenta que es similar. Sí, es similar. Algo interesante para señalar es que a pesar de la multitud de dioses a los que los aztecas adoraban, existe, sin embargo, una inscripción en lengua original náhuatl, conservada en español, de una oración azteca que parece que fue sacada de la Biblia. Oiga, le voy a leer esta oración. Dice: tú habitas en los cielos, tú sostienes las montañas, tú estás en todas partes, eterno. A ti se te suplica, se te ruega, tu gloria es eminente. Oiga, nada más, aunque pueda sorprendernos ahora, sin embargo, esta idea se remontaría al tiempo del descubrimiento de América. Al enfrentarse los conquistadores con los habitantes del Nuevo Mundo y sabiendo que toda la humanidad descendía de Adán y Eva, esto hizo que se diera en Europa un cúmulo de interpretaciones, muchas de las cuales terminaron emparentándolos con las 10 tribus perdidas de Israel, ¿sí? Para añadir aún más argumentos al tema, hay una historia que cuenta que en el año 1644, un portugués
un judío converso, o sea, portugués, alguien que se había convertido al judaísmo, llamado Aarón Leví, bautizado como Antonio de Montesinos, llegó enfermo de muerte a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda. Ahí donde declaró ante la comunidad judeo-portuguesa lo que vio más bien en su viaje por América. Por ser el juramento de un moribundo, fue aceptado como verdad por quienes lo escucharon. ¿Sí? Era un portugués que se convirtió al catolicismo, pero su descendencia era judía, ¿ya? Pero vea lo que dice. Él declaró, Montesinos declaró, que encontró en la selva de lo que hoy es Ecuador, cercano al Océano Pacífico, y en Yucatán, cerca del Océano Atlántico, indios que guardaban el Shabbat. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es el día de reposo. ¿Cuál día de reposo? ¿El domingo? No, el ordenado por Dios, el del séptimo día. Oiga, halló indios que guardaban el Shabbat, que guardaban el día de reposo ordenado por Dios. Y además conocían la oración hebrea Shema Israel, la que dice, escucha, oh Israel, de Deuteronomio 6:4, ¿sí? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es lo que es esa oración que se conoce como Shema Israel. Y le manifestaron ser descendientes de la tribu hebrea de Rubén. Oigan nada más. Y al dárseles a conocer Montesinos como judío oculto que era, ellos al despedirse lo abrazaron y le prometieron que una vez vencidos los españoles, irían a liberarlos a ellos de su cautiverio. Y no demasiados años después, el sacerdote jesuita español P. Joseph Gumila, él vivió en los años 1686 a 1750, exploró como misionero la cuenca del río Orinoco, que hoy es Venezuela, y comprobó que la oración ritual que los indios de esa región dirigían a diario al sol era la misma que decían los hebreos y que figura en el libro de Deuteronomio. Cuando les consultó dónde habían aprendido esa oración, le contestaron que de sus antepasados, pero que en realidad ellos no adoraban al sol, sino que a quien adoraban era el que había creado al sol. O sea, nada más. Al sacerdote católico padre Miguel Ángel Mossi, que vivió en 1819 a 1895, se le debe los primeros atisbos de lo que resultó luego un maravilloso descubrimiento. El sabio y erudito P. Mossi afirmó en el año 1860 la similitud y la identidad de ciertas expresiones idiomáticas del hebreo, el arameo y el quechua. Encontró como resultado de sus estudios que había 600 palabras en común entre ambos idiomas y que figuran en su diccionario hebreo quechua castellano. Aquí hay unas cuantas palabras, ¿sí? En quechua, palabras en quechua y en hebreo, ¿sí? Por ejemplo, en quechua hay una palabra que se llama chay, que significa persona, oiga, chay, pero en hebreo también hay una palabra que se llama chay y significa ser viviente. En quechua hay una palabra que se llama auki, que significa padre, y en hebreo es ab, lo que significa también padre. Quechua mayu, que quiere decir río, en hebreo majin, que también quiere decir río. Quechua yaku, que significa agua, y en hebreo yab, que significa mar. Quechua kelka, significa escribir, en hebreo kel-ab, que significa escritura. Quechua katá, cubrir, significa cubrir, y en hebreo katá significa cubrir también. En quechua samana significa descanso, y en hebreo samán, tiempo de fiesta. Oye, quechua, la palabra taka, que significa machucar, y en hebreo daka, que también significa machucar. Y una última palabra, en quechua, sara, que significa grano, sará, semilla en hebreo. Oiga, ¿se da cuenta qué coincidencias, qué similitudes hay entre estas palabras? Ahora, hay quienes afirman también
que los preceptos de los incas tienen su origen en los 10 mandamientos dados por el Señor a Moisés. En el idioma quechua son amasua, que significa no robarás. Oiga. Amaquela, no holgazanearás. Amalula, no mentirás. Amabanuchi, no matarás. Amalula es no mentirás. Amabanuchi, no matarás. Concaguaquichu, no olvidarás. Oiga, y más cerca de nosotros en el tiempo, el poeta ruso Bernard Graeber, que había emigrado a la Argentina en la primera mitad del siglo XX, sorprendió al mundo cuando planteó la posibilidad cierta de que una de las tribus perdidas de Israel había llegado a las costas de Sudamérica. Durante una visita al Museo Arqueológico de Santiago del Estero, Graeber se vio sorprendido por una serie de piezas de arcilla que representaban escrituras y símbolos que por su ascendencia hebrea reconoció de inmediato. Oiga, encontró figuras y utensilios de terracota grabados con la estrella de David y varias palabras que reconoció como pertenecientes al idioma hebreo. En estas piezas podía leerse Ab, que significa padre, Pesaj, que significa Pascua, y una frase que decía: faltan 3 días para la Pascua. Oiga, gracias a este descubrimiento occidental, Graeber dedicó los siguientes 20 años de su vida a estudiar diferentes objetos provenientes de excavaciones realizadas en la provincia de Santiago del Estero. Descubrió muchas piezas con inscripciones en arameo o hebreo antiguo, lo que lo llevó a pensar en el origen semítico de algunos pueblos americanos. Eso lo motivó a afirmar que en muchos objetos existentes en el Museo Arqueológico de Santiago del Estero había signos que hasta ese momento habían sido considerados simplemente como motivos decorativos u ornamentales, pero que eran verdaderamente signos alfabéticos. Eran letras correspondientes al primitivo arameo y sus derivados posteriores, escrituras de Tiro, de Sidón, de Hamad, de Gaza, de Creta, etcétera, etcétera. Entonces, como te pudiste dar cuenta, cuando vinculamos la historia con la profecía bíblica, muchas cosas empiezan a tener sentido y a esclarecerse. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan perfecto, mi hermano. Siempre. Y siempre va a cumplir sus promesas, ¿ya? Entonces, el conocer todo esto, pues nos tiene que dirigir a hacer nuestras propias investigaciones en cuanto a saber acerca de nuestros orígenes, a saber quiénes eran nuestros antepasados. Amén. De hecho, existe una lista de apellidos, oigan, de apellidos que son de origen sefardita, ¿no? Apellidos. Muchos de ellos terminan en la terminación EZ, ¿ya? Rodríguez, López, González. Esos de hecho fueron apellidos que fueron adquiridos cuando a estos israelitas se les obligó a convertirse al catolicismo. Oiga, ¿sí? Recordemos que cuando llegaron con Cristóbal Colón, al poco tiempo después llegó la Santa Inquisición, ¿sí?, a perseguir a todos aquellos que no se quisieran convertir al cristianismo católico, ¿sí? Y si no lo hacían, cuello, mi hermano. Entonces, o sea, que no eran las buenas. No, o sea, era voluntariamente a fuerzas. ¿Ya? Entonces, pues muchos de ellos optaban por convertirse para salvar sus propias vidas y las vidas de sus familias. Pero para no olvidar de dónde descendían, para no olvidar su descendencia, pues los nuevos apellidos que adoptaban les ponían la terminación EZ, haciendo referencia a la palabra Eretz, que significa tierra de Israel. Oigan, nada más, hay una lista bastante grande. Yo, por ejemplo,
cuando empecé hace 5 años a investigar todo esto, yo encontré mis 2 apellidos ahí. Hermano Sergio también. Ya. En esas listas, hermano. Incluso en el 2014. Si está el mío, está el suyo también. Sí, en el 2014, el gobierno español estaba dando ciudadanía española a ciertas personas que tuvieran ciertos apellidos. Oigan, nada más. Les daban automáticamente la ciudadanía española. ¿Por qué? Porque sabían que cuando estos israelitas salieron en 1492 de España, ¿sí? Cuando fueron expulsados de España, se dio ese edicto de expulsión, ese edicto de Granada, pues nunca regresaron a España sus descendientes, ¿ya? Entonces ahora pues querían darle la ciudadanía. Claro que creo que esa ley ya expiró. Igual como cuando viene uno a Estados Unidos, riega su familia uno, ¿no? Uh-huh. Porque viene terminando que se casa un salvadoreño con mexicano, Sí, deportan al salvadoreño y se Ujú. quedan los hijos aquí. sí, ya, exactamente. Vamos a dar el teléfono nuevamente de aquí en cabina. Área 626-993-1580. 626-993-1580. También voy a dar mi teléfono personal. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Mi teléfono es área 323-595-6357. 323-595-6357. Ahora, si al conocer esto, hermano, aún le agregamos el estudio profundo de las Escrituras, pues al final solamente nos queda decir, hermano, sí, porque mire, si tomamos en cuenta todo esto que esta información que existe, ahí existe, hermano, en el internet usted lo puede encontrar, con lo que está escrito, hermano, en las profecías, en las Escrituras, hermano, nos damos cuenta de que, caray, se enlazan una con la otra. ¿Ya? ¿Ya? Se enlazan uno con la otra. Van conectados. Van conectados, exactamente. Entonces, pues solamente nos queda decir lo que el apóstol Pablo dijo en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces es necesario entender perfectamente quiénes somos realmente en Cristo, quiénes somos en el Mesías actualmente. Es necesario conocer nuestra verdadera identidad. Porque recordemos que Jesús, que Yeshua, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido, hermano, en el reino de Israel? Pues las 10 tribus del norte, hermano, él mismo lo dijo. No vine sino a buscar, más bien dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, esas ovejas perdidas que al final de los tiempos iban a estar viviendo en todas las naciones de la tierra, porque así lo dijo el Señor a través de Amós 9:9, que él iba a sembrar la semilla, él iba a sembrar a la casa de Israel en todas las naciones de la tierra. Oiga, nada más. Entonces, estamos viendo cómo es que Dios le hizo a través de la historia para sembrar esa semilla, esa casa de Israel en todas las naciones de la tierra. Todos esos apellidos regados. Sí, exactamente. Entonces, cuando Jesús dijo que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en Lucas 19:10, ¿qué es lo que se había perdido? Las ovejas perdidas. También él lo dijo en Mateo 15:24, que él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ya podemos vincular a qué se estaba refiriendo el Señor, pues, a qué exactamente. Solo entonces es que vamos a ser capaces de entender la profundidad de la siguiente cita bíblica. Oiga, Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Oiga, nada más. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok. A mí, por ejemplo, en todos esos años que estuve dentro del cristianismo como cristiano, se me enseñó que como a Abraham se le prometió 3 tipos de descendencia, ¿va? Le dijeron que era como su descendencia iba a ser como la arena del mar, como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Entonces a mí se me enseñó,
Mira, la arena del mar es el Israel, el que está ahí en Israel, ese pueblo, ese es la arena del mar. El polvo de la tierra son las naciones islámicas de alrededor de Israel, ¿verdad? Las que descienden de Ismael. Y ya nosotros, ya somos la descendencia espiritual de Abraham, las estrellas del cielo. Pero ya nosotros ya no somos, ya solo somos descendencia espiritual, ya no somos descendencia biológica, ¿ya? Los que están ahí sí, la arena del mar, el polvo de la tierra sí son descendencia biológica, pero ya nosotros ya nomás somos la descendencia espiritual. Pero según esta palabra aquí, donde dice ciertamente linaje de Abraham sois, cuando escudriñamos esto y checamos qué palabra original griega fue usada para linaje, encontramos que es la palabra griega 4690, que es la palabra esperma. Oiga, esperma, que significa semilla, simiente, significa semen. Entonces esto quiere decir que si le pertenecemos a Cristo, si ya le entregamos nuestra vida al Mesías, entonces no solo somos descendientes espirituales de Abraham, como se nos ha enseñado, sino que somos descendientes biológicos de Abraham, somos del semen de Abraham, somos del esperma de Abraham, somos descendientes de Abraham. Entonces, como descendientes de Abraham, somos también descendientes de Isaac, descendientes de Jacob, quien llegó a ser Israel. Y por lo tanto, entonces, también aplican para nosotros todos los mandamientos dados a todos los hijos de Israel, como por ejemplo el día de reposo. De hecho, por ignorancia, hermano, por ignorancia, en esta misma estación, hay programas, yo no lo escuché, pero a una hermana que escuchó, me lo contó, que no sé en qué día de la semana alguien le llamó a un pastor a un programa que tenía aquí, y le preguntó, pastor, ¿y todavía tenemos que guardar el sábado o ya no? Y dijo, no, ya el sábado ya quedó anulado, ahora es el domingo. Y de hecho, hermano, déjame decirte que según el calendario que Dios tomó como base, cuando dio estos mandamientos, porque déjame decirte que no tomó como base el calendario gregoriano que nosotros usamos actualmente, ni tampoco tomó como base el calendario judío actual. No, el calendario gregoriano se fue establecido por un papa, por el Papa Gregorio, en 1582. Y el calendario judío actual se fue establecido por Gilel II en el año 393 después de Cristo. O sea que ahí nos dice que estos calendarios no fueron los que Dios tomó como base. El nombre los estableció. De hecho, el verdadero día de reposo que Dios ordenó, basado en el calendario de las Escrituras, no es el sábado. No es el sábado, ¿ya? Es otro día. Pero eso ya es una enseñanza más profunda, ¿verdad? Pero ¿cómo que un mandamiento que Dios dio ya no aplica? ¿Acaso eso fue lo que vino a enseñar el Señor? ¿Acaso eso fue lo que vino a enseñar Jesús? Que ya el mandamiento de Dios en cuanto al día de reposo ya no había que cumplirlo. Oiga, eso es pecado. Y Jesús no enseñó eso, dice que Jesús no pecó. Porque según la definición bíblica, lo que es pecado en 1 de Juan 3:4 dice que pecado es la infracción de la ley, la transgresión de la ley. Eso es lo que es pecado. Entonces Jesús no vino a enseñar a transgredir los mandamientos de Dios, a pecar, no, Él vino a cumplir. Entonces, si eso salió de la boca de Dios, hermano, ¿cómo que ya va a quedar anulado? Incluso en la iglesia que pertenecíamos, nosotros nos enseñamos que era domingo, brother. Ya, ¿por qué? Porque en Él resucitó el Cristo, dice. Yo se lo pregunté, de hecho, al pastor. Yo se lo pregunté, pastor, ¿por qué si la Biblia dice que, por qué si Dios ordenó que guardáramos el séptimo día como día de reposo, ahora por qué nosotros guardamos el primer día? ¿Por qué guardamos domingo? Me dijo, porque fue el domingo en que resucitó Jesús. A raíz de eso yo me puse a investigar, hermano. Eso también es mentira, hermano. Jesús no resucitó domingo por la mañana, sino que Él, como dijo en Mateo 12, 38 y 40, que su cuerpo iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Oiga, 3 días y 3 noches son 72 horas. No son 36 como se nos ha sido enseñado, que murió viernes por la tarde y resucitó domingo por la mañana. Ahí solamente son 36 horas. ¿Dónde están las otras 36? ¿Dónde están las otras 36 exactamente? No, el Señor no mintió, mi hermano. El Señor realmente, su cuerpo estuvo en el corazón de la tierra por 72 horas. Por lo tanto, ni murió viernes ni resucitó domingo. De hecho, murió cuando tomamos en cuenta el calendario del año en que murió. Él murió un miércoles
después de las 3 de la tarde. Y su cuerpo fue puesto en el sepulcro más o menos, digamos, a las 5, porque a las 6 empezaba el día de reposo, pero no era el día de reposo del séptimo día, como la mayoría del cristianismo ha asumido, sino que era el día de reposo del primer día de los panes sin levadura, que ese era un día de reposo anual. Ya 2 días después venía el día de reposo semanal. Amén. Entonces, él murió un miércoles por la tarde y resucitó, comparado ya a nuestro calendario, un sábado a la misma hora que su cuerpo había sido puesto, 3 días y 3 noches antes, a las 5 de la tarde. Ya cuando nosotros leemos en los evangelios que las mujeres muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro, ahí no dice que haya resucitado ese día, simplemente dice que su cuerpo ya no estaba en la tumba. Amén. Entonces, pues esas son cosas, hermano, que... Ni dice sábado, ni dice domingo tampoco. No, pero como te digo, son cosas que se nos han sido enseñadas, pero por lo regular no las cuestionamos. Entonces, se nos enseña que esas cosas ya no hay que guardarlas. El día de reposo ya no hay que guardar tampoco la dieta alimenticia, ya no hay que guardar las fiestas solemnes que fueron ordenadas por Dios. No, ahora hay que celebrar las que fueron ordenadas por hombres, ¿verdad? Navidad, el Año Nuevo el 1 de enero, el Día del Amor y la Amistad. Hay que celebrar cumpleaños, hay que celebrar el Día del Padre, el Día de la Madre. Fiestas que ni siquiera aparecen en las Escrituras. Fiestas que nunca fueron ordenadas por Dios, esas sí hay que guardar. Las que ordenó Dios, no, esas ya no sirven para nada. Oiga, ¿cuáles fiestas ordenó Dios? La Pascua, Pentecostés, ¿sí? La fiesta de los primeros frutos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta de Yom Kippur. No, esas ya no sirven. No, pues esas son las que ordenó Dios, hermano. ¿Sí? Entonces, si nosotros ahora estamos entendiendo que somos descendientes de Israel, entonces tenemos que regresar a guardar los mandamientos que Dios dio para todos los hijos de Israel. Nomás que a nosotros se nos ha enseñado que no, que esas fiestas son de los judíos, exclusivamente de los judíos. No, los judíos descienden de una sola tribu, que es la tribu de Judá. Pero Dios nunca le dijo a Moisés, dile a los judíos que guarden estas cosas. No, le dijo, dile a los hijos de Israel que guarden estas cosas por sus generaciones. Oiga nada más. Entonces, Dios usó la desobediencia de Israel, de Judá y de Efraín, de la casa de Efraín, para sembrar la semilla de Abraham en todas las naciones de la tierra. Pero al final Dios mismo va a juntar nuevamente a todos los hijos de Israel de todas las naciones de la tierra donde los había arrojado. Oseas 1:10, mire lo que dice. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede contar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, oiga nada más, ¿Dónde? les será dicho, ¿Es comezón o qué? sois hijos del Dios viviente, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Oiga nada más. Jeremías 16:14, también hablando de esta restauración al final de los tiempos, dice, no obstante, aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová. Oiga nada más. Muchos pescadores, dice, y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, y por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Oiga, nada más esto. O sea, no es nada raro que el mismo Jesús Yeshua les haya dicho a sus discípulos que los iba a hacer pescadores de hombres. ¿Para qué? Para pescar a esos peces de Efraín que se iban a multiplicar en todas las naciones. ¿Sí? Las naciones, de hecho, es figura de los mares. Amén. Ezequiel 37:1, mire, por lo regular solamente leemos esta primera parte de Ezequiel 31, el valle de los huesos secos. Pero hoy vamos a leerlo todo para poderlo entender correctamente. Y vamos a irnos rapidito porque ya se nos va a acabar el tiempo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Verso 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Verso 11, vea lo que dice el verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Oiga nada más. Estos que ya dijeron que se habían perdido, que se habían acabado, que se habían muerto ya totalmente. He aquí, dice, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, verso 14, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Verso 15, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ahora toma un palo y escribe en él para Judá. Y para los hijos de Israel sus compañeros toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín. Oiga, Judá y Efraín, o sea, Efraín también es la casa de Israel, ¿verdad? Dice, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Verso 17, júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Oiga, ¿se da cuenta lo que va a hacer el Señor? Va a unir a los dos reinos. Sí, Judá, ellos ya regresaron a Israel en 1948, ¿va? Los judíos ya regresaron, pero la casa de Israel, la casa de Efraín, esos todavía no, mi hermano. O sea que la restauración del reino de Israel no se ha completado. Ya se completó una parte a partir de 1948. Hay una profecía que dice que ya están regresando. Sí, sí, ya regresaron los judíos. Pero la casa de Israel, las otras 10 tribus, poco a poco, todavía falta que regresen, mi hermano. ¿Y dónde están esas 10 tribus? Principalmente, hermano, ¿dónde están los descendientes de esas 10 tribus de Israel? ¿Dónde están los descendientes de la casa de Israel, de la casa de Efraín? Principalmente en el cristianismo, tanto católico como protestante. Solamente que en su mayoría lo ignoran. O sea, ignoran que son descendientes de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que somos gentiles, que nosotros ya no tenemos nada que ver con el pueblo de Israel, que ya nosotros somos otra cosa aparte. Oiga nada más. Pero el Señor lo va a hacer, Amós. ¿Sí? Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en el que Ar alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto,
Dice, los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, el Dios tuyo. Oiga, nada más. Entonces, podemos decir que Dios usó el cristianismo para llevar a cabo su plan de multiplicar la semilla de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero que al final de los tiempos Él va a restaurar todas las cosas como eran en el principio, ¿verdad? Leímos en Jeremías 16, hermano, ahí es donde habla de este segundo éxodo, pero que ahora va a ser mayor que el primer éxodo de Egipto, porque en este segundo éxodo va a sacar a su pueblo Israel, pero ahora de todas las naciones. Así es que Dios está llamando a su pueblo nuevamente a salir de las naciones, a dejar todas las tradiciones, todas las costumbres, todos los mandamientos de hombres que nos ha enseñado Roma. Oiga, porque es la misma doctrina que se enseña tanto en el catolicismo, también en el cristianismo protestante, hermano. Pero el Señor nos está llamando a salir de ese sistema religioso y que volvamos solamente a obedecer lo que está en las escrituras, que volvamos a las sendas antiguas. Porque en Egipto estuvieron 430 años, pero en este último cautiverio ya han pasado casi 2000 años, hermano. ¿Sí? Y al igual que cuando el pueblo estaba en Egipto, pues el pueblo estaba impuro a causa de todas las abominaciones que se hacían en Egipto, porque habían dejado de obedecer los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes que Dios había dado, ¿verdad? Los cuales también había obedecido a Abraham. Entonces, les era necesario ser limpios, ¿con qué? Con la Torah. Amén. La cual les fue dada en esta ocasión escrita, la cual los limpió a ellos y a nosotros nos limpia la sangre de Cristo, la sangre del Mesías, cuando obedecemos lo que está escrito en ella. Porque el mismo Jesús, el mismo Yeshua, Él obedeció, hermano. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y cuál era la palabra que existía en el tiempo que el salmista escribió esto? La Torah, hermano, la ley de Dios dada a Moisés, ¿sí? Salmo 119:9. Así que cuando te reúnas con tu familia, hermano, este próximo jueves, para celebrar la cena de acción de gracias, aunque esto en sí no es un mandamiento de Dios, ¿verdad? No está escrito. Ya esto es algo que se hace. Si no invalida el mandamiento de Dios, entonces está bien, ¿verdad? Si esta tradición, si esta costumbre no invalida el mandamiento de Dios, está bien, ¿verdad? Pero el problema es cuando celebramos tradiciones, costumbres que terminan invalidando el mandamiento de Dios. Ahí está el problema. Amén. Pero si esto no invalida el mandamiento de Dios, entonces puedes aprovechar esa cena de acción de gracias. Recuerda que eres el cumplimiento de esa profecía dada por Dios a Abraham y a toda su descendencia, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos ahora a orar. Recibimos una llamada de nuestra hermana Silvia. Amén. Pide oración por bronquitis. Dice amén. que se le rega esta por. Amén. Vamos a presentar esta oración en esta hora. También vamos a darle gracias al Señor por esta enseñanza, hermano. Bendito sea su nombre. Hermano, si a ti es la primera vez que nos escuchas y que has aprendido esto, hermano, y deseas continuar hablando de esto, hermano, me puedes contactar también. Hoy en la tarde voy a estar disponible. Hoy en la mañana tengo que trabajar, pero en la tarde estoy disponible. Amén. Vamos a presentar entonces esta oración a mi hermana Silvia. Amantísimo Dios y Padre, Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, por ese privilegio que nos das, Señor eterno, de poder siempre llegar delante de ti, oh Dios. En esta hora, Señor, yo te presento la vida de nuestra hermana Silvia, Señor, pidiéndote que extiendas tu mano poderosa, Señor, sobre su vida, sobre ese cuerpo, sobre esa área afectada, Señor. Venimos reprendiendo todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de bronquitis en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Señor, tu palabra dice que tú quitarías todo dolor y toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor. También dice tu palabra que por tus llagas hemos sido nosotros curados, oh Dios. Te pedimos pues, oh Rey eterno, que te glorifiques, Señor, en la vida de mi hermana Silvia, Señor.
sanándola totalmente, Señor, restaurándola totalmente, Padre, para tu gloria y para tu honra, eterno Dios. Al mismo tiempo, Señor, te presentamos las peticiones que existen en tu pueblo, Señor. Aquellos que, como mi hermana Silvia, necesitan sanidad, Señor. Por favor, Dios, tú tienes el poder, todo el poder de hacer todas las cosas y no hay nada imposible para ti, Señor. Aquellos que necesitan provisión, Señor. Tu palabra dice, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan, eterno Rey. Te pedimos que tú suplas, Señor, sus necesidades. Aquellos, Señor, que necesitan un abogado, Señor, que necesitan una defensa en este día, Señor, que seas tú, Rey eterno. Tú eres el abogado de abogados, eterno Dios. En el nombre de Jesús, que seas tú coronando de favores y de misericordia a tu pueblo, Señor. Bendito tu nombre. A la misma vez, Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en esta hora, Señor. Que esta palabra, Señor, quede incrustada en los corazones, Señor, en las tablas de cada corazón, no solamente en sus mentes, Señor, sino en las tablas de su corazón, oh Rey eterno. En el nombre de Jesús, y que este próximo jueves, Señor, cuando nos reunamos con nuestras familias, Señor, que aprovechemos, Señor, y compartamos estas buenas noticias, porque en esto consiste el Evangelio, Señor. Esas son las buenas noticias de que el Mesías, aleluya, el encargado, aleluya, de restaurar el reino de Israel, ya vino hace 2000 años. Oh, bendito tu nombre. Señor, que tú des el entendimiento a tu pueblo, Señor eterno, y que así como tú lo has declarado, Señor, que saques a tu pueblo de la ignorancia espiritual en la que hemos vivido por siglos y siglos, oh Dios. Pero que tú harías esto, Señor, tú declararías, tú enseñarías, tú darías a conocer, Señor, el misterio de los gentiles del cual habló el apóstol Pablo en Efesios 2 y 3, Señor. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra. Muchas gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si alguien desea acompañarnos esta noche en el estudio, vamos a estar en el hogar de mi hermano Mario Granados y su esposa Alita a las 7:30. Ellos viven cerca de la calle Crenshaw y La Brea, Crenshaw y Jefferson, ahí cerca. Si alguien tiene el deseo de acompañarnos en esta tarde, en esta noche, a las 7:30, póngase en contacto conmigo. Mi teléfono es área 323-595-6357, hermano. Y mire, si usted vive cerca en el área de Los Ángeles, hermano, no está lejos. Tenemos una pareja, hermano, que ellos vienen de la ciudad de Winnetka. Este jueves nos acompañaron al estudio, manejaron 2 horas. Que el Señor les bendiga. Les mando saludos a mi hermano Carlos y a su esposa Carolina. Amén. Que Dios les recompense ese esfuerzo que hacen. Amén. Bueno, hermanos, pues fue un gran privilegio el estar con todos ustedes en esta mañana. Que el Señor me les bendiga, que el Señor les guarde, y esperamos estar con todos ustedes nuevamente el próximo lunes, si el Señor así lo permite. Bendiciones y hasta la próxima. Adiós.